sobre los realistas jurídicos del siglo XX. Entonces, voy a hablar sobre Oliver Wendell Holmes Jr., sobre John Hart Ely y sobre Alf Ross. Como pueden ver, se hablará de cada uno se le dará una biografía pequeña, sus ideas y aportes, sus obras más importantes. Entonces empecemos por Oliver Wendell Holmes Jr. Nace en Boston, Massachusetts en 1841 y fallece en 1935 en Washington, D.C., Estados Unidos. Fue hijo de Wendell Holmes Sr., que fue un gran médico de la Universidad de Harvard. Y a diferencia de su hijo se convierte en un jurista y poeta norteamericano que sirvió como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos entre 1902 y 1930. A sus 17 años se inscribe en la Universidad de Harvard para estudiar poesía, pero su estadía es muy corta debido al estallido de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. Se une a la Unión y pelea por los 3 años que dura la guerra. Cuando regresa con el título de coronel y decide empezar a estudiar Derecho en la misma universidad. En 1865 comienza dicha carrera y consigue a la vez su primer empleo, que sería en The Journal of Legal Studies, que es una de las revistas más afamadas del derecho norteamericano. A la vez consigue ese mismo año su título de abogado, su título de jurista, y en la revista de Boston escribe su gran obra de Common Law. Año anterior empezó a estudiar Derecho en Harvard en el 1880. En 1882 renuncia a su cátedra debido a que es asignado como magistrado en la Corte Suprema de Massachusetts. Cabe aclarar que la Corte Suprema de Massachusetts es diferente a la Corte Suprema de Justicia, debido a que esta es una corte, por así decirlo, regional, como un tribunal superior en Colombia. A la edad de 41 años. Más adelante, en 1902, Theodore Roosevelt lo postula como magistrado para la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Llega y debido a que es vitalicia, se queda por 30 años. Y en 1935 Oliver Wendell Holmes muere. Durante su estadía en la Corte Suprema se ganó el apodo del Gran Disidente debido a que era muy común que él salvase voto o aclarase voto. Estas son las ideas más importantes. Se le considera como el padre del realismo legal norteamericano, que es la idea que él expone en su análisis del derecho común, su libro de Common Law. Es una doctrina filosófica que identifica el derecho con la eficacia normativa, con la fuerza estatal o con la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. El derecho no está formado por enunciados según esta teoría, sino que se hace por las acciones y por la historia de una nación. Como decía el propio Holmes, "The life of the law has not been logic, but experience". La vida del derecho no se deriva de la lógica, sino de la experiencia, criticando a sí mismo al propio federalista. Las modificaciones de la primera enmienda le da una mayor importancia a la libertad de expresión y la regulación económica, debido a que consideraba que la enmienda solo se quedaba en la parte literal. El salvamento de voto Abrams versus United States of America se considera como su mayor sentencia. Para contextualizar, en 1917 la Corte Suprema, el gobierno de Estados Unidos encarcela a unos obreros debido a que pensaban que estaban haciendo boicot y beneficiando a otros bandos de la guerra, debido a que estos estaban criticando la intervención bélica de Estados Unidos para la Primera Guerra Mundial, diciendo que así iban a bajar más los sueldos. Resulta que había un estatuto el año anterior que había firmado el gobierno de Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos, diciendo que cualquier tipo de difamación sobre la intervención bélica iba a ser considerado netamente ilegal y la persona podía perder todos sus derechos. Holmes salvó voto argumentando que se les estaba violando el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión, a la vez el derecho a la protesta, que están enumerados en la primera enmienda de los Estados Unidos. Además, era virtualmente imposible negar unos derechos fundamentales en los estados de excepción.
Estas son las publicaciones más populares de Wendell Holmes, que sería The Common Law, en castellano El Derecho Común, 1881. Es una explicación del derecho común y las soluciones que él da, que sería el realismo jurídico norteamericano, no confundir con el realismo jurídico escandinavo que posteriormente se hablará. The Path of the Law, El Camino de la Ley, publicado en 1897, da su jurisprudencia y sus ideologías sobre cómo debería ser el derecho ideal. Y Collected Legal Papers, que es una colección de sentencias, como bien lo dice, muy similar a las sentencias de Carlos Gaviria. Es una recopilación de sus sentencias más conocidas y las sentencias que en su opinión eran consideradas como las más importantes para el derecho de aquel entonces. Ahora pasaré a hablar de John Hart Ely, otro gran jurista norteamericano. Muchos lo consideran como la continuación de Wendell Holmes. Este nace en 1938 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Muere en el 2003 en Coconut Grove, Florida, Estados Unidos. En 1960 se graduó de la Facultad de Derecho en la Universidad de Princeton con grado de summa cum laude y posteriormente se especializa en Derecho Constitucional en la Universidad de Yale. Cabe aclarar que el Derecho Constitucional en Estados Unidos es una especialización muy bizarra, debido a que en Estados Unidos el derecho privado ponderiza, consiguiendo el título magna cum laude. En esta última trabajaría como su editor y comentarista de publicaciones norteamericanas por un año. Ese mismo año fue nombrado por el presidente Johnson como investigador de la Comisión Warren, comisión que se dedicó para esclarecer supuestamente el homicidio de John F. Kennedy. En 1964 fue designado como magistrado auxiliar del despacho de L. Warren. En Estados Unidos, magistrado auxiliar sería clerk, que sería como cajero. En 1968 abandonó el cargo debido a que se vence el término. Decide volver a la docencia, regresa a la Universidad de Yale, donde trabaja unos años, y posteriormente decide trabajar en la Universidad de Harvard, donde escribe su libro de Democracy and Distrust. En 1982 fue elegido como el decano de la Universidad de Stanford, decanatura la cual ostentó hasta 1987, aunque si bien se quedó en dicha universidad dictando las mismas clases de constitucional hasta 1996. En ese año, debido a su gran interés por el submarinismo, él hacía constantes viajes a Cuba, a Bahamas y a Florida para realizar dicho hobby. Decide vivir en Coconut Grove sus últimos años de vida y se le invita a una charla en la Universidad de Miami, la universidad que le queda gustando muchísimo, y decide volver a dictar clases de constitucional allá hasta su muerte en 2013. Fue el autor más citado en el siglo XX y en la actualidad es el tercer autor más citado por los norteamericanos. Solo lo supera Ronald Dworkin y también se le considera a la par Oliver Wendell Holmes, pero no el tercero. Ideas y aportes. La mayoría de sus ideas y aportes se toman de su magnum opus, Democracia y Desconfianza. Él critica en este libro al originalismo y al interpretativismo. Al originalismo dice que los jueces no deberían ir más allá de la Constitución ni ponerse a legislar sí o sí, debido a que las meras transferencias textuales como técnica de solucionar casos constitucionales va más allá de lo permitido por la ley. Esta corriente, en cambio, otorga mucho margen a discrecionalidad al juzgador y sobre todo pretende apelar valores que para Ely nunca pueden ser objetivos. Ese es el caso, por ejemplo, de la Corte Constitucional, que debido a que va creando jurisprudencia, a veces es incongruente, entonces estarían violando la cosa juzgada. La crítica al interpretativismo es el total opuesto. Plantea a los juzgadores decidir los casos limitándose a aplicar las normas establecidas expresamente en el texto constitucional. Y Ely dice que uno de los atractivos de esta norma es debido a que ellos no estarían incurriendo en ningún prevaricato, debido a que están yéndose directamente hacia el texto. Pero Ely, no obstante, no se muestra cómodo con el reducido margen de discreción, diciendo que el margen de acción de estos juristas es demasiado bajo, volviéndolos prácticamente solo recitadores de la Constitución política. Esta es la solución que él da, que es cómo reconciliarlo. Y Ely propone lo siguiente: optar por una lectura democrática de la Constitución norteamericana, entenderla como un documento destinado a fortalecer los procesos democráticos de toma de decisiones mediante la representación política, la participación de todos los involucrados y el respeto de minorías discretas e insulares. En Colombia sería rom, afroamericana,
inclusive los venezolanos podrían estar ahí, comunidad LGTBI. Es decir, grupos que no poseen ciertos rasgos que los aíslan del resto. Y la ley considera pues que la interpretación de la Constitución va para todos, prevaleciendo en Colombia sería el artículo primero. De este modo se asegura la protección de grupos y sujetos vulnerables a la voluntad popular plasmada en la Constitución. Para sintetizar, lo que Ilay buscaba era destruir literalmente la idea de la dictadura de las mayorías. Lo que Ilay quería era una constitución para el pueblo, irse muy allá, algo que le critica rotundamente al federalista, diciendo que el federalista, si bien habla de we the people, nosotros el pueblo, nunca se ha tratado debido a que el pueblo del federalista era un pueblo sumamente pequeño, que eran solo los varones de 18 años, personas con dinero, etc. Estas son las publicaciones más conocidas de este individuo: Democracy and Distrust, Democracia y Desconfianza, es publicada en 1980, On Constitutional Ground, por razones constitucionales, publicadas en 1996, y War and Responsibility, Guerra y Responsabilidad, publicada. Para finalizar, hablaremos de Alf Ross. En este caso, como se podrán dar cuenta, no es norteamericano. Alf Ross nace en 1899 en Copenhague, Dinamarca. Muere en esa misma ciudad en el 79 en Copenhague, Dinamarca. Jurista y catedrático danés con nacionalidad sueca. Conocido por ser el padre del realismo jurídico nórdico. Hay una aclaración: él no fue el único que propuso el realismo jurídico nórdico, pero sí fue el que lo reguló y llevó a cabo en las jurisprudencias de dicho país. Al graduarse quiso estudiar en un politécnico, pero al final decide seguir una vocación legal. En 1922, al no ser aceptado en su país natal, decide estudiar Derecho en Suecia, que compartía el mismo sistema jurídico y una constitución muy similar. Consigue el título de abogado en la Universidad de Uppsala, Suecia. Acto seguido, se embarca en un peregrinaje académico por toda Europa. Para ser más específicos, viaja a Inglaterra, Francia, Alemania, vuelve a Dinamarca, España e Italia. Y Austria, aprendiendo así múltiples doctrinas y teorías jurisprudenciales. Fue juez en Dinamarca. Antes de ser juez, él tuvo que buscar la tarjeta de abogado en su país. Se le consiguió muy rápido debido a que era nacional por nacimiento, nacional jus soli, por ser de dicho país. Ross fallece en 1979. Ideas y aportes. Como ya habíamos hablado del realismo jurídico norteamericano sobre el escandinavo, este considera que los conceptos jurídicos son carentes de alguna referencia empírica. No obstante, algunos de estos son irrenunciables para un jurista. Ejemplo, concepto de propiedad. Es más, su ausencia podría generar ciertas injusticias e incongruencias en el derecho. Como pueden evidenciar, es muy similar al norteamericano. Las diferencias solo son en las maneras como se aplican y los derechos que estas cubren. Si ustedes tienen una duda sobre qué tipo de realismo jurídico pueden los colombianos aplicar, la Corte Constitucional en los últimos 15 años ha aplicado uno que es muy similar al realismo jurídico escandinavo. Inclusive muchas sentencias tipo C y T se ha citado a Alf Ross. Derecho vigente. Son aquellos temas comunes que se publican con el objeto de permitir un mejor conocimiento del derecho y certeza sobre la vigencia de las normas. Una norma solo es vigente en un periodo de tiempo. Ross quería decir que si la norma deja de ser vigente, no debería ser juzgada la persona, yéndose en contra de las reciprocidades. Pero como se ha podido evidenciar, la reciprocidad se ha servido en muchos casos. Por último, él es el pionero del tratamiento en antinomías. Se clasifican dos sectores: vaguedad y ambigüedad. El primero ocurre cuando la norma tiene una interpretación poco clara, y el segundo ocurre cuando tiene varios significados. Ross dice que si esto ocurre, automáticamente dicha norma debería declararse inconstitucional, debido a que podría llevar a cometer delitos o a personas que quedan impunes por estos. Dice que si esto ocurre, fuera de lo que ya se había recalcado, es necesario que el legislador, o en este caso, basándonos en la visión que él señala, una corte legisle sobre el tema, la modifique o la condicione. Estas son las tres obras más reconocidas de Alf Ross. Hasta el momento solo existe una obra en español, el resto pues las traduje porque todas están en danés. Hacia una fuente realista del derecho,
¿Por qué la democracia? Y la única obra que está en español de este individuo es Teoría de las fuentes del derecho,